Actualmente en este centro de transfusión hay 3 biólogos, 2 de ellas, que son mujeres, trabajan en el laboratorio de histocompatibilidad. Nosotros en este laboratorio estudiamos la compatibilidad entre donante y receptor para un trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo que hasta hace poco se venía entendiendo como trasplante de médula ósea. Yo trabajo en el banco de células y tejidos. Se creó aquí el banco de células y tejidos aprovechando la infraestructura que ya tenía el centro de transfusión, entonces se decidió aplicar ese criterio centralizador también para otros tipos de tejidos: piel, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, córneas, tendones, huesos, meniscos. La comprensión de toda la problemática, la selección de ese donante más adecuado, es la biología quien más, la disciplina que puede aportar mayor conocimiento. Con unos pocos congeladores y tanques de almacenamiento podemos dar prestación asistencial a todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Un biólogo o bióloga tiene una importancia fundamental en este centro de transfusión en general y en particular en este laboratorio. Yo me incorporé en 1990 para hacer terapia celular. La Comunidad Valenciana en aquel momento era la única en España que hacía terapia celular. Ese concepto de la biología celular, el cultivo celular, pues los biólogos lo llevamos muy dentro, ¿no? La formación en biología es la que más resultados o más eficiente puede ser. E incluso la capacidad investigadora, o sea, ese interés en avanzar en nuestro desarrollo, en adquirir nuevos conocimientos. En mi caso particular, yo cuando acabé la carrera, la licenciatura, no existía el BIR. Empecé una beca de investigación en el Hospital Universitario de la Fe. Allí me formé en la inmunología, disciplina profesional que hoy en día practico, pero no tengo la especialidad sanitaria porque no existía. Yo entré aquí en 1991, o sea que voy ya para 30 años aquí en este centro. De la Fe pasé al centro de transfusión, de tal manera que llevo 27 años dentro de la sanidad. Trabajamos en unos laboratorios con un organigrama donde todos los compañeros son personal sanitario excepto nosotros, porque el biólogo, como sabéis, hoy en día, salvo que sea especialista, que tenga una especialidad, no tiene reconocida esa categoría profesional como biólogo. Todo ese conjunto de interpretación del conocimiento genético y biológico de ese proceso lo tenemos los biólogos. Los clínicos se quedan con el resultado que tú le dices, es compatible. Pero es que además no existe la categoría profesional de biólogo y eso la verdad es que me parece lamentable. No existimos para la Consellería de Sanidad. En nuestra nómina pone titulado superior y entre paréntesis biólogo. La intervención de los biólogos en la sanidad es muy importante y yo creo que esta pandemia, por desgracia, está demostrando que somos los biólogos los que tenemos que dar respuesta al estudio de los mecanismos, a la evolución, por qué ha llegado este virus donde ha llegado a provocar esta enfermedad en los humanos, la ecología incluso del virus. Todo eso lo tiene que aportar la especialidad de la biología.